Cuando llegué del hospital todavía tambaleándome, con la receta médica temblando en mi mano, nunca me imaginé que encontraría a toda la familia de mi nuera Carmen, esparcida por mi propia casa, como si fueran los dueños. Había pasado 15 días internada, por culpa de una neumonía que casi me lleva, y todo lo que quería era acostarme en mi cama y descansar. El doctor Alejandro me había advertido que evitara emociones fuertes durante la recuperación, pero cuando abrí la puerta de mi recámara, ahí estaban ellos, Esperanza y Francisco, los papás de Carmen, durmiendo en mi cama matrimonial como dos reyes, y cuando fui a revisar el cuarto de huéspedes, encontré a Rosa, la hermana de ella, desparramada en la cama con ropa tirada por toda la habitación. Me quedé parada en la puerta del cuarto sin poder creer lo que estaba viendo. 70 años de vida, 42 años trabajando como costurera para comprar cada mueble de esa casa, y ahora extraños dormían en la almohada donde mi difunto esposo José solía descansar la cabeza. Esperanza abrió los ojos. Cuando la luz del pasillo le pegó en la cara, me miró con cara de quien había sido molestada y me dijo con una sonrisa que me pegó como un rayo: «Pensamos que usted ya no regresaría, María. Hasta ya habíamos platicado sobre qué hacer con sus cosas». Mi corazón se disparó, no por la neumonía, sino por la frialdad de esas palabras. En ese momento susurré una oración silenciosa. «Dios mío, dame fuerzas para entender qué está pasando aquí». Roberto, mi único hijo, apareció en la sala en ese momento cargando otra maleta más de la familia de Carmen, como si los estuviera ayudando a mudarse definitivamente. Cuando me vio parada ahí, se puso colorado y balbuceó algo sobre situación temporal y hasta que usted se mejore completamente. Carmen salió de la cocina secándose las manos en una toalla que yo no reconocí. Me saludó con un besito falso en la mejilla y me explicó que su familia estaba pasando por dificultades económicas y que sería solo por unos días. Pero yo noté que habían traído televisión nueva, cambiado las cortinas de la sala y hasta movido los cuadros del lugar. Era como si se estuvieran preparando para quedarse permanentemente. Cuando comenté sobre los cambios, Carmen me dijo con naturalidad: «Ay, pensamos que le iba a gustar la casa más moderna. Al fin y al cabo, usted necesita acostumbrarse a los cambios a su edad». En esa primera noche, dormí en el sillón de mi propia sala, escuchando los ronquidos de Francisco que venían de mi recámara y los cuchicheos de Esperanza con Rosa sobre cómo la casa era más grande de lo que se imaginaban y cómo podrían aprovechar mejor los espacios. Roberto trató de convencerme de que realmente era temporal, que pronto todo regresaría a la normalidad, pero cuando fui al baño de madrugada, encontré productos de belleza caros esparcidos por el lavabo y 3 cepillos de dientes nuevos en el lugar donde acostumbraba estar solo el mío. Ahí, temblando de frío y todavía débil por la neumonía, me di cuenta de que ya no era bienvenida en mi propia casa. Pero lo que ellos no sabían era que yo todavía tenía algunos secretos bien guardados y todo estaba a punto de cambiar. Los días que siguieron fueron una pesadilla que nunca hubiera imaginado vivir en mi propia casa. Francisco se instaló en mi sillón reclinable como si fuera el mero patrón. Se pasaba el día entero viendo fútbol a todo volumen y quejándose de la comida que yo preparaba. «Esta comida está desabrida, María. En nuestra casa anterior la comida estaba mucho mejor». Después de algunos días de críticas constantes, Esperanza decidió tomar el control de la cocina, reorganizó todo, tiró especias que yo guardaba desde hacía años y trajo ollas nuevas, porque las suyas ya están muy viejas y hacen que la comida sepa feo. Rosa convirtió el cuarto de huéspedes en su camerino personal. Esparció ropa por todos lados y usaba mi teléfono fijo para llamadas interminables, presumiéndoles a sus amigas sobre la casa nueva donde estaba viviendo. En los primeros días después de mi regreso del hospital, traté de platicar con Roberto sobre la situación, pero él siempre se hacía el desentendido o decía que yo estaba exagerando por culpa de los medicamentos. Una tarde específica, logré llamarlo para tomar un café en la cocina y le hablé bajito. «Hijo, esta gente se está adueñando de nuestra casa. ¿No era que solo iban a ser unos días?» Él suspiró. Miró nerviosamente para los lados para asegurarse de que Carmen no estuviera escuchando y me confesó que la familia de ella había perdido el departamento por falta de pago, que estaban sin tener a dónde ir y que Carmen había insistido en traer a todos para acá hasta que se organizaran. Cuando le pregunté por cuánto tiempo sería eso,
Bajó los ojos y murmuró: «No sé, mamá. Tal vez algunos meses, o hasta que encuentren trabajo». Conforme pasaron los días, empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Esperanza tomó el control total de la cocina y cocinaba únicamente para su familia. Siempre me dejaba una tacita pequeña para María, como si yo fuera una agregada que dependía de su bondad. Francisco se apropió del control remoto y de la programación de la televisión. Veía solo los programas que a él le gustaban y me ignoraba completamente cuando yo trataba de sugerir algo diferente. Rosa usaba el baño principal por horas, gastaba toda el agua caliente y dejaba los productos de belleza esparcidos como marcando territorio. Roberto llegaba del trabajo cansado y solo me hacía una seña con la mano, como si yo fuera parte de los muebles, sin cuestionar nada de lo que estaba pasando. Por las noches, los escuchaba haciendo planes sobre remodelaciones que querían hacer en la casa. En una de esas conversaciones, escuché a Rosa decir: «Cuando la viejita ya no esté aquí, podemos tirar esta pared y hacer un closet más grande». Durante una madrugada de insomnio, caminé por la casa observando cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Habían reemplazado las fotos de mi familia por fotos de la familia de ellos en el librero de la sala. Mis libros de recetas estaban apilados en un rincón, reemplazados por revistas que Rosa leía. Hasta mi pequeño jardín estaba siendo cuidado por Esperanza, que arrancó mis rosales porque daban mucho trabajo y atraían abejas, y plantó unas suculentas en su lugar. Me senté en mi mecedora y miré al cielo estrellado, susurrando: «Señor, ¿qué quiere que haga? Muéstreme el camino». En ese momento, viendo mi propia casa transformada en territorio de ellos, algo dentro de mí finalmente se quebró. La situación empeoró cuando me di cuenta de que habían empezado a revisar mis cosas personales sin mi permiso. Encontré a Esperanza husmeando en mi ropero para ver qué se podía donar porque ya estaba muy viejo. Rosa había tomado algunas de mis joyas prestadas sin siquiera preguntarme, diciendo que eran perfectas para una fiesta a la que iba a ir. Francisco había revisado mis papeles importantes en el escritorio, justificándose con que quería ayudarme a organizarlos. Cuando protesté por estas invasiones a mi privacidad, Carmen me dijo que no debía ser tan desconfiada, que la familia era para ayudarse mutuamente, que a mi edad era normal necesitar ayuda para mantener las cosas en orden. Una tarde, mientras estaba sentada en mi mecedora, sintiendo como una extraña en mi propia casa, llegó mi vecina Guadalupe para visitarme. Ella inmediatamente notó la tensión en el ambiente y me preguntó en voz baja si todo estaba bien. Guadalupe y yo habíamos sido amigas por más de 20 años. Ella conocía muy bien mi personalidad y mi forma de manejar mi hogar. Cuando le conté en susurros lo que estaba pasando, se quedó horrorizada. Me dijo que había notado movimiento extraño en mi casa, que había visto a gente desconocida entrando y saliendo como si vivieran ahí, pero pensó que tal vez yo había decidido tener huéspedes. Me aconsejó que tuviera mucho cuidado, que esa situación no se veía bien, que parecía que me estaban desplazando poco a poco de mi propia casa. Después de que Guadalupe se fue, me quedé reflexionando sobre sus palabras. Era cierto que me sentía desplazada, ignorada, como un estorbo en mi propio hogar. Ya no podía usar mi baño cuando quería, ya no podía cocinar lo que se me antojaba, ya no podía ver la televisión a mi gusto, ya no podía recibir visitas sin que me miraran feo. Era como si hubiera perdido todos mis derechos como dueña de la casa. Esa noche, mientras los escuchaba riéndose fuerte en la sala viendo una película, decidí que no podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo para recuperar mi dignidad y mi hogar, pero sabía que tenía que ser muy cuidadosa para no crear un conflicto que pudiera dañar más mi relación con Roberto. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo mi futuro. Salí temprano de la casa, mientras todos dormían como siempre lo hacían hasta tarde, y me dirigí al banco, donde tenía mi cuenta de ahorros. Durante todos estos años de trabajo como costurera, siempre había guardado dinero aparte, sin contarle a nadie, ni siquiera a mi difunto esposo cuando estaba vivo. Era mi ahorro secreto para emergencias, y ahora sabía que esa emergencia había llegado. En el camino al banco, le agradecí a Dios por haberme dado la sabiduría de siempre guardar algo para los momentos difíciles. El gerente del banco, señor Luis, me conocía desde hacía más de 15 años
y se sorprendió cuando le pedí movilizar una cantidad significativa. Le expliqué mi situación sin entrar en muchos detalles. Solo le dije que necesitaba tomar algunas providencias importantes para proteger mis bienes. Él me ayudó a organizar todo. Transferí una buena parte del dinero a una cuenta nueva en otro banco. Actualicé mis documentos y le pedí que me recomendara una abogada confiable. Al final de la mañana, ya tenía programada una cita con la licenciada Patricia Hernández para el día siguiente. Sentí como si Dios estuviera guiando cada paso de mi plan. Regresé a casa y actué como si nada hubiera pasado. Almorcé la comida que Esperanza había preparado, escuché a Francisco quejarse de que el frijol de Esperanza quedó mejor que el tuyo, María. Aguanté a Rosa ocupar el baño por 2 horas para hacerse las uñas y sonreí cuando Esperanza criticó mi forma de organizar la despensa. Pero por dentro estaba planeando cada detalle de lo que vendría después. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la sala organizando mentalmente todo lo que necesitaba hacer. Primero, iba a resolver la cuestión legal de la propiedad de la casa. Segundo, iba a asegurarme de tener alternativas para salir de ahí con dignidad. Tercero, iba a certificarme de que ellos se dieran cuenta demasiado tarde de lo que habían perdido. La consulta con la licenciada Patricia fue reveladora. Me explicó que, como única propietaria de la casa, tenía todo el derecho de decidir quién podía o no vivir ahí. Me orientó sobre cómo proteger mis bienes, cómo hacer una donación legal y cómo garantizar que Roberto no pudiera impugnar mis decisiones en caso de que siguiera priorizando a la familia de su esposa por encima de su propia madre. También me alertó sobre algo que me dejó en shock. María, por lo que me cuenta, ellos pueden estar tratando de establecer residencia permanente. Si se quedan mucho tiempo, podrían alegar derechos sobre la propiedad. Fue cuando entendí que necesitaba actuar rápidamente. Me sugirió rentar un departamento pequeño como alternativa. Salí de su oficina con un plan claro y todos los documentos necesarios. Cuando llegué a casa y encontré a Esperanza reorganizando mi guardarropa para optimizar el espacio, solo sonreí y le dije que estaba haciendo un excelente trabajo. Ella no sabía, pero estaba facilitando la organización de las cosas que me llevaría conmigo muy pronto. Durante los siguientes días, continué con mi rutina normal mientras ejecutaba mi plan en secreto. Visité varios departamentos para rentar y encontré uno perfecto, pequeño, acogedor, en un edificio con seguridad, en un barrio tranquilo donde podría vivir en paz. Era exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo. Firmé el contrato de arrendamiento y programé la mudanza para la siguiente semana. También abrí una cuenta bancaria completamente nueva y transferí la mayoría de mis ahorros ahí, asegurándome de que nadie más tuviera acceso a mi dinero. Una noche, mientras preparaba todo para mi escape, encontré una caja con fotos viejas de cuando Roberto era niño. Las miré una por una, recordando todos los sacrificios que había hecho para darle una buena vida. Todas las noches que me desvelé cosiendo para pagarle sus estudios. Todos los sueños míos que dejé de lado para asegurarme de que él tuviera oportunidades. Lágrimas corrieron por mi rostro al darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho por él, había permitido que su esposa y la familia de ella me trataran como una carga, como alguien de quien podían deshacerse cuando ya no les fuera útil. Esa madrugada, tomé la decisión final. No iba a confrontarlos directamente ni iba a crear un escándalo. Simplemente iba a desaparecer de sus vidas de la misma manera silenciosa en que ellos habían tratado de desaparecerme de mi propia casa. Escribí una carta sencilla explicando mi decisión y la dejé en el lugar donde sabía que la encontrarían. En esa carta les informaba que había decidido donar la casa a una institución de beneficencia que cuidaba a ancianos abandonados que tenían hasta el domingo para encontrar otro lugar donde vivir y que no trataran de buscarme. Firmé solo con mi nombre y dejé las llaves al lado. Al amanecer del viernes, mientras todos dormían profundamente, tomé mis 2 maletas que había preparado en secreto y salí de mi casa por última vez. No miré hacia atrás. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, aunque fuera la más difícil de mi vida. En el taxi que me llevaba hacia mi nueva vida, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por todo lo que había perdido,
pero liberación porque finalmente había decidido valorarme a mí misma más de lo que otros me valoraban. Cuando llegué a mi nuevo departamento, pequeño pero completamente mío, me senté en el sillón que había comprado y miré por la ventana hacia un nuevo horizonte. Por primera vez en meses pude respirar tranquila, sin el peso de sentirme no bienvenida en mi propio hogar. Mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Roberto, desesperado, gritando sobre cómo yo no podía haber hecho eso, cómo ellos no tenían a dónde ir, cómo Carmen estaba llorando y la familia de ella estaba en pánico total. Yo simplemente escuché por unos minutos y dije con calma: «Hijo, ustedes dejaron muy claro que yo ya no era bienvenida en mi propia casa. Ustedes querían espacio. Ahora tienen todo el espacio del mundo para encontrar una solución». Cuando él trató de argumentar que yo estaba siendo cruel, colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Esa tarde, mientras desempacaba mis pocas pertenencias en mi nuevo hogar, reflexioné sobre cómo la vida puede tomar rumbos inesperados. Había pasado 70 años de mi vida cuidando a otros antes que a mí misma. Ahora, finalmente, había aprendido a ponerme en primer lugar. El silencio de mi nuevo departamento no era vacío, era libertad. Era la oportunidad de redescubrir quién era María cuando no tenía que servir a personas que no me apreciaban. Que Dios los bendijera y les enseñara el valor de la gratitud. Pero mi decisión ya estaba tomada. Los días que siguieron a mi mudanza fueron una montaña rusa de emociones que nunca había experimentado en mis 70 años de vida. Por las mañanas, despertaba en mi nuevo departamento con una sensación extraña de libertad mezclada con una profunda melancolía por todo lo que había perdido. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas desesperadas de Roberto, Carmen y hasta de Esperanza, pero yo había tomado la decisión de no responder a ninguna. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido y para sanar las heridas emocionales que me habían causado. Durante mi primera semana en el nuevo departamento, pasé muchas horas sentada junto a la ventana, observando la vida pasar en la calle de abajo y reflexionando sobre cómo había llegado a esa situación. Recordaba vívidamente el día que Roberto trajo a Carmen a casa por primera vez, cuando ella tenía apenas 24 años y él 28. Era una muchacha muy bonita, educada, que parecía realmente enamorada de mi hijo. Yo la recibí con los brazos abiertos, emocionada de finalmente tener una nuera y con la esperanza de que pronto tendría nietos que llenarían mi casa de alegría y risas infantiles. Los primeros años de su matrimonio fueron realmente hermosos. Carmen me trataba con respeto genuino, me consultaba sobre recetas de cocina, me pedía consejos sobre cómo cuidar a Roberto cuando se enfermaba y siempre me incluía en sus planes familiares. Cuando nació su primera hija, Lupita, yo estuve ahí para ayudarla durante el puerperio, cuidando de ella y del bebé con toda la dedicación que una abuela puede dar. Carmen parecía valorar mi experiencia y mi apoyo, y yo me sentía útil, querida, parte importante de la nueva familia que estaba creciendo. Pero algo empezó a cambiar gradualmente después del nacimiento de su segundo hijo, Pedrito. Carmen comenzó a mostrar señales de impaciencia cuando yo daba mi opinión sobre el cuidado de los niños. Empezó a hacer comentarios sutiles sobre cómo las cosas eran diferentes ahora y cómo los métodos modernos de crianza eran más efectivos. Al principio, pensé que era normal que una madre joven quisiera encontrar su propio estilo de maternidad, así que traté de dar un paso atrás y respetar sus decisiones, aunque no siempre estuviera de acuerdo con ellas. La primera gran señal de alarma llegó cuando José, mi querido esposo, enfermó gravemente. Durante los 6 meses que duró su agonía, yo prácticamente viví en el hospital, acompañándolo día y noche, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Roberto venía a visitarnos regularmente, pero Carmen solo apareció 3 veces en todo ese tiempo, siempre con excusas sobre los niños, el trabajo o compromisos que no podía cancelar. Cuando José finalmente partió hacia la casa del Padre Eterno, Carmen ni siquiera se molestó en acompañarme durante las noches más difíciles del velorio. Decía que alguien tenía que quedarse en casa cuidando a los niños, aunque yo sabía que había familiares de ella que podrían haber ayudado. Después del funeral de José, caí en una depresión profunda que duró varios meses. La casa se sentía vacía y silenciosa,
llena de recuerdos de una vida compartida que había llegado a su fin. Roberto se preocupó genuinamente por mi estado emocional y sugirió que tal vez sería bueno que pasara más tiempo con ellos, que me distrajera ayudando con los nietos. Fue cuando empezó mi rutina de ir a su casa casi todos los días, cocinando, limpiando, cuidando a Lupita y Pedrito mientras ellos trabajaban. Al principio, esta nueva rutina realmente me ayudó a superar el dolor de la pérdida. Me sentía necesaria nuevamente, tenía un propósito claro, y los niños llenaban mi corazón con su inocencia y cariño. Pero conforme pasaron los meses, me di cuenta de que Carmen había empezado a verme más como una empleada doméstica gratuita que como una abuela querida. Ya no me consultaba sobre nada, simplemente me daba órdenes sobre qué cocinar, cómo limpiar, qué actividades hacer con los niños. Cuando yo sugería algo diferente o expresaba una opinión distinta, ella me respondía con una sonrisa fría y me decía que, a mi edad, era normal confundirse sobre lo que era mejor para los niños. Esas palabras siempre me dolían profundamente, pero yo las tragaba en silencio para no crear conflictos familiares. El punto de quiebre llegó gradualmente durante los últimos 2 años. Carmen empezó a hacer comentarios cada vez más hirientes sobre mi deterioro mental. Decía que yo repetía las mismas historias varias veces, que se me olvidaba apagar la estufa, que confundía los nombres de las personas en la calle. Roberto siempre apoyaba todo lo que su esposa decía, y yo empecé a cuestionar mi propia percepción de la realidad. ¿Realmente estaba perdiendo facultades mentales, o era todo parte de un plan para hacerme sentir incapaz e inútil? Recordando ahora todos esos episodios desde la tranquilidad de mi nuevo departamento, me daba cuenta de que había sido víctima de una manipulación sistemática y cruel. Carmen había empezado a plantar semillas de duda sobre mi capacidad mental mucho antes de que sus padres perdieran su casa. Todo había sido calculado cuidadosamente para que, cuando llegara el momento de necesitar un lugar donde vivir, yo estuviera tan insegura de mí misma que no me atreviera a protestar por la invasión de mi hogar. Una tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en el nuevo departamento, encontré una caja con cartas que José me había escrito durante nuestro noviazgo. Las leí una por una, recordando la felicidad de aquellos tiempos cuando todo parecía posible, cuando teníamos sueños compartidos y planes para el futuro. En una de esas cartas, José me decía: «María, tú eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. No dejes nunca que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Tienes un corazón noble, pero también tienes la fiereza necesaria para defenderte cuando sea necesario». Esas palabras de mi difunto esposo resonaron profundamente en mi corazón. Me hicieron recordar quién había sido yo antes de permitir que Carmen y su familia me pisotearan. Había sido una mujer trabajadora, independiente, que había criado a Roberto prácticamente sola mientras José trabajaba largas horas para mantener la familia. Había sido una costurera respetada en el barrio, conocida por la calidad de mi trabajo y por mi carácter honesto y directo. ¿Cuándo había permitido que esa mujer fuerte desapareciera? Durante mi segunda semana en el nuevo departamento, decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar por el barrio y conocer a mis nuevos vecinos. El edificio donde ahora vivía estaba habitado principalmente por personas mayores como yo, viudas y viudos, que habían decidido simplificar sus vidas mudándose a espacios más pequeños pero más manejables. En el primer piso vivía doña Soledad, una señora de 75 años que había sido maestra durante 40 años. En el segundo piso estaba don Aurelio, un veterano de guerra de 80 años que tenía las historias más fascinantes sobre su juventud. Poco a poco, empecé a formar amistades genuinas con estas personas que, como yo, habían llegado a una etapa de la vida donde valoraban la tranquilidad y el respeto mutuo por encima de todo. Doña Soledad me invitó a unirme a un grupo de lectura que se reunía 2 veces por semana en el salón comunitario del edificio. Don Aurelio me enseñó a jugar dominó y me incluyó en las partidas vespertinas que organizaba con otros residentes. Por primera vez en años, me sentía parte de una comunidad donde mi opinión era valorada y donde mi presencia era genuinamente apreciada. Fue durante una de estas reuniones vespertinas que conocí a licenciada Elena Morales, una abogada jubilada que vivía en el 3er piso.
Cuando le conté mi historia, se quedó horrorizada por la manipulación que había sufrido. Me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que se creía, que muchos adultos mayores sufrían este tipo de abuso psicológico por parte de familiares que buscaban apropiarse de sus bienes. Me aseguró que había tomado la decisión correcta al proteger mi patrimonio y mi dignidad, y me ofreció su ayuda legal si Roberto o Carmen intentaban impugnar la donación de la casa. Durante nuestras conversaciones, la licenciada Elena me ayudó a entender que lo que había vivido tenía un nombre: abuso financiero y emocional hacia adultos mayores. Me explicó que la estrategia de hacer que la víctima dude de sus propias capacidades mentales era una táctica común usada por abusadores para ganar control sobre sus víctimas. Me sentí aliviada de saber que no había sido mi imaginación, que realmente había sido víctima de un plan calculado para despojarme de mi autonomía y mis bienes. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de mi mudanza, recibí una visita inesperada. Era Guadalupe, mi antigua vecina, que había logrado averiguar mi nueva dirección a través de una conocida mutua. Venía a contarme las noticias del barrio y lo que había pasado con mi antigua casa después de mi partida. Según me contó, Roberto y Carmen habían tenido que mudarse precipitadamente el domingo, tal como lo había estipulado en mi carta. Habían intentado contactar a la institución de beneficencia para negociar más tiempo, pero los documentos de donación eran irrevocables y legalmente sólidos. Guadalupe me contó que había visto a Roberto cargando muebles con cara de completa desesperación, mientras Carmen gritaba instrucciones y regaños desde la banqueta. La familia de Carmen había desaparecido misteriosamente en cuanto se dieron cuenta de que la situación se había complicado, dejando a Roberto y Carmen solos para lidiar con las consecuencias. Según los chismes del barrio, habían tenido que mudarse a un departamento muy pequeño en una zona menos segura, y Carmen culpaba completamente a Roberto por haber permitido que su madre tomara una decisión tan drástica. Lo que más me impactó de lo que me contó Guadalupe fue que la institución de beneficencia había transformado rápidamente mi antigua casa en un hogar para adultos mayores abandonados. Ya habían recibido a 5 residentes, todos ellos personas que habían sido rechazadas o maltratadas por sus propias familias. La casa estaba llena de vida nuevamente, con personas que realmente apreciaban tener un techo seguro y cuidados dignos. Sentí una profunda satisfacción al saber que mi hogar estaba sirviendo para ayudar a personas que realmente lo necesitaban y valoraban. Guadalupe también me trajo noticias sobre Lupita y Pedrito, mis nietos. Según me contó, los niños habían preguntado varias veces por mí, especialmente Lupita, que ya tenía edad suficiente para entender que algo extraño había pasado con la abuela. Carmen les había dicho que yo me había mudado muy lejos y que no podría verlos por mucho tiempo. Esta información me partió el corazón, porque realmente amaba a esos niños y sabía que ellos también me querían. Pero también entendía que era mejor mantenerlos alejados de la toxicidad que había caracterizado mi relación con sus padres. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina diaria que me daba estructura y propósito. Despertaba temprano, preparaba mi desayuno con calma, leía el periódico completo mientras tomaba mi café, y luego dedicaba tiempo a actividades que hacía años no podía disfrutar. Retomé la costura como pasatiempo, pero ahora para mi propio placer, no por necesidad económica. Empecé a bordar servilletas y manteles que regalaba a mis nuevos amigos del edificio. También comencé a escribir en un diario, documentando mis pensamientos y sentimientos sobre esta nueva etapa de mi vida. Una de las actividades que más disfrutaba era cocinar solo para mí. Por primera vez en décadas, podía preparar exactamente lo que se me antojaba, cuando se me antojaba, sin tener que considerar los gustos o críticas de otras personas. Redescubrí recetas que había olvidado, experimenté con nuevos sabores, y encontré un placer simple pero profundo en nutrir mi propio cuerpo con comida preparada con amor propio. También retomé mi fe de una manera más personal y directa. Encontré una iglesia pequeña cerca del edificio donde el padre Martín daba misas íntimas para una congregación principalmente de adultos mayores. Sus homilías se centraban en temas de perdón, renovación y encontrar propósito en las etapas tardías de la vida. Por primera vez en años, sentía que mis oraciones eran escuchadas y que mi relación con Dios era auténtica.
no basada en la culpa o la obligación familiar. Un mes después de mi mudanza, finalmente decidí responder una de las llamadas persistentes de Roberto. Su voz sonaba cansada, derrotada, muy diferente del tono seguro y a veces condescendiente que había usado durante los últimos años. Me pidió que nos viéramos para hablar, que necesitaba explicarme muchas cosas y pedirme perdón por no haber sabido protegerme de la manipulación de Carmen. Acepté encontrarme con él en un café neutral, lejos tanto de mi nuevo hogar como de su nueva vivienda. El encuentro fue emotivo y revelador. Roberto se veía realmente mal. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se notaba la tensión en cada línea de su rostro. Me contó que su matrimonio estaba en crisis, que Carmen lo culpaba de todo lo que había pasado, que la familia de ella había cortado completamente el contacto cuando se dieron cuenta de que ya no había beneficios que obtener. Me confesó que había empezado a darse cuenta de muchas cosas que había ignorado o negado durante años, especialmente sobre cómo Carmen me había tratado gradualmente peor y cómo él había permitido que eso sucediera. Roberto me pidió perdón con lágrimas en los ojos, reconociendo que había fallado como hijo al no protegerme de la crueldad sutil pero constante de su esposa. Me explicó que Carmen había sido muy hábil manipulándolo también a él, haciéndole creer que sus preocupaciones sobre mi deterioro mental eran genuinas, que sus sugerencias sobre cambios en mi rutina eran por mi propio bien. Me confesó que solo cuando fue demasiado tarde se había dado cuenta de que todo había sido una estrategia calculada para aislarme y eventualmente despojarme de mi autonomía y mis bienes. Escuché todo lo que Roberto tenía que decirme con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque confirmaba que mi propio hijo había sido cómplice, aunque inconsciente, de mi maltrato. Alivio, porque finalmente alguien de mi familia reconocía la realidad de lo que había vivido. Cuando terminó de hablar, respiré profundamente y le dije con calma: Roberto, aprecio tu honestidad y tu arrepentimiento, pero necesito que entiendas que el daño que se hizo no se puede deshacer con disculpas. Durante años permití que me trataran como una carga, como alguien cuya opinión no importaba, como un estorbo en mi propia casa. Ya no soy esa mujer, y no voy a volver a serlo nunca. Le expliqué que había encontrado la paz en mi nueva vida, que tenía amigos genuinos que me valoraban, que había redescubierto quién era cuando no tenía que vivir caminando de puntillas para evitar molestar a personas que se suponía me amaban. Le dije que, aunque lo perdonaba porque era mi hijo y siempre lo amaría, no estaba dispuesta a regresar a una situación donde mi bienestar dependiera de la buena voluntad de Carmen o de cualquier otra persona. Roberto lloró cuando entendió que mi decisión era final, pero también pareció aceptar que era justa. Me preguntó si podría ver a sus hijos ocasionalmente, si yo estaría dispuesta a mantener algún tipo de contacto con mis nietos. Le dije que lo pensaría, pero que cualquier relación futura tendría que ser en mis términos, en un ambiente donde yo me sintiera respetada y valorada. Nos despedimos con un abrazo triste pero digno, ambos entendiendo que nuestra relación había cambiado para siempre. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi propia vida. Ya no tenía que preocuparme por complacer a personas que no me apreciaban. Ya no tenía que caminar de puntitas en mi propia casa. Ya no tenía que aceptar migajas de cariño de una familia que me veía como una obligación molesta. Había aprendido la lección más importante de mis 70 años, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. 3 meses habían pasado desde mi encuentro con Roberto en aquel café, y mi vida había tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado posible a los 70 años. Cada mañana despertaba con una sensación de propósito renovado, como si finalmente hubiera encontrado mi verdadero lugar en el mundo después de décadas de vivir para complacer a otros. Mi departamento se había convertido en un santuario de paz, donde cada objeto, cada rincón, cada decisión diaria reflejaba únicamente mis gustos y necesidades. Durante este tiempo, había desarrollado rutinas que me llenaban de satisfacción profunda. Despertaba al amanecer sin necesidad de despertador. Preparaba mi café en la cafetera que había comprado especialmente para mí.
y me sentaba junto a la ventana a observar cómo la ciudad despertaba gradualmente. Era un ritual silencioso que me conectaba conmigo misma de una manera que no había experimentado en años. No había prisas, no había críticas, no había expectativas ajenas que cumplir. Solo existía María, con sus pensamientos, sus planes para el día y su libertad recién descubierta. Una mañana particularmente hermosa de abril, mientras disfrutaba de este ritual matutino, recibí una llamada inesperada que cambiaría nuevamente el curso de mi historia. Era la licenciada Patricia Hernández, la abogada que me había ayudado con la donación de mi casa. Su voz sonaba emocionada cuando me explicó el motivo de su llamada. Había recibido una propuesta muy interesante relacionada con la institución de beneficencia que ahora administraba mi antigua propiedad. La institución había quedado tan impresionada con la generosidad de mi donación y con la rapidez con que se había completado todo el proceso legal, que querían ofrecerme un puesto como coordinadora voluntaria de relaciones familiares. Mi trabajo consistiría en ayudar a otros adultos mayores que estuvieran viviendo situaciones similares a la mía, orientándolos sobre sus derechos legales y apoyándolos emocionalmente durante procesos de separación familiar dolorosos. Era como si el universo me estuviera ofreciendo la oportunidad de transformar mi dolor en propósito, mi experiencia amarga en sabiduría útil para otros. La propuesta me emocionó profundamente, pero también me asustó un poco. ¿Realmente tenía yo las cualidades necesarias para ayudar a otras personas en situaciones tan delicadas? ¿Podría manejar emocionalmente escuchar historias de abandono y maltrato familiar sin que eso reabriera mis propias heridas? Le pedí a la licenciada Patricia unos días para pensarlo, y colgué el teléfono con el corazón acelerado por la posibilidad de darle un sentido más profundo a esta nueva etapa de mi vida. Esa tarde, decidí caminar por el parque cercano a mi edificio para reflexionar sobre la propuesta. Era un lugar hermoso, lleno de árboles maduros y bancas donde otros adultos mayores se reunían a platicar o simplemente a disfrutar del aire fresco. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, pensé en todas las conversaciones que había tenido con mis nuevos amigos del edificio, especialmente con doña Soledad y don Aurelio. Muchas de esas personas habían vivido experiencias similares a la mía: hijos ingratos, familias que los veían como cargas, procesos dolorosos de separación de seres queridos que no supieron valorarlos. Durante mis reflexiones, me di cuenta de que había algo especial en la manera como estas personas se habían acercado a mí durante estos meses. No era solo amistad lo que habían ofrecido, sino también una especie de reconocimiento silencioso de nuestra fortaleza compartida. Todos habíamos tomado decisiones difíciles para preservar nuestra dignidad. Todos habíamos enfrentado el dolor de ser rechazados por quienes se suponía nos amaban incondicionalmente. Y todos habíamos encontrado maneras de reconstruir nuestras vidas sobre bases más sólidas y auténticas. Fue en ese momento, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda, que comprendí que mi experiencia no había sido solo personal. Era parte de una realidad más amplia que afectaba a muchas personas de mi generación, y que mi historia podría servir como ejemplo de que era posible salir adelante, que era posible reconstruir la vida incluso en etapas avanzadas, que era posible elegir la dignidad por encima de la comodidad familiar disfuncional. Al día siguiente, llamé a la licenciada Patricia para aceptar la propuesta. Mi primer día como coordinadora voluntaria fue emotivo y revelador. La institución había preparado una pequeña oficina para mí, con un escritorio, una computadora y una biblioteca llena de libros sobre derechos de adultos mayores, psicología geriátrica y resolución de conflictos familiares. También me presentaron al equipo de trabajo, psicólogos, trabajadores sociales y otros voluntarios que dedicaban su tiempo a esta noble causa. Mi primera consulta fue con una señora llamada Esperanza Gutiérrez, de 68 años, que había sido literalmente echada de su casa por su hijo y su nuera después de que éstos decidieron vender la propiedad para iniciar un negocio. La historia de Esperanza era desgarradoramente similar a la mía: años de dedicación familiar no correspondida, manipulación psicológica gradual y finalmente abandono cuando ya no era conveniente mantenerla en casa. Mientras escuchaba su relato,
Sentí una conexión profunda con su dolor, pero también una determinación férrea de ayudarla a encontrar su camino hacia la libertad emocional. Durante nuestras sesiones, le compartí mi propia experiencia sin entrar en detalles demasiado específicos, pero sí enfatizando las lecciones que había aprendido sobre la importancia del amor propio, la necesidad de establecer límites claros y la posibilidad real de construir una vida nueva y satisfactoria, incluso después de pérdidas familiares devastadoras. Esperanza me escuchaba con lágrimas en los ojos, pero también con una luz creciente de esperanza que me recordaba mi propio proceso de sanación. Trabajar con Esperanza y posteriormente con otros adultos mayores en situaciones similares me ayudó a procesar completamente mi propia experiencia. Cada historia que escuchaba, cada lágrima que consolaba, cada pequeña victoria que celebrábamos juntos, me confirmaba que había tomado las decisiones correctas. No era egoísmo lo que me había motivado a dejar mi casa y separarme de Roberto y Carmen. Era supervivencia emocional y psicológica. Era la defensa legítima de mi derecho fundamental a ser tratada con respeto y dignidad. Después de 2 meses trabajando como voluntaria, algo inesperado sucedió que pondría a prueba toda la fortaleza emocional que había construido durante este tiempo. Era un viernes por la tarde cuando la recepcionista de la institución me informó que tenía una visita. Para mi completa sorpresa, era Carmen quien estaba en la sala de espera, vestida elegantemente pero con una expresión que combinaba nerviosismo y determinación. Mi primera reacción fue de shock total. ¿Cómo había logrado encontrarme? ¿Qué quería después de todos estos meses de silencio? La recepcionista me preguntó si quería recibir la visita o si prefería que le dijera que no estaba disponible. Por un momento consideré seriamente la segunda opción, pero luego decidí que era momento de enfrentar este capítulo pendiente de mi historia. Si Carmen había hecho el esfuerzo de buscarme hasta aquí, probablemente tenía algo importante que decirme. Nos encontramos en una pequeña sala de juntas que la institución usaba para reuniones familiares. Carmen se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas y sin esa actitud de superioridad que siempre había caracterizado sus interacciones conmigo. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas y comenzó a hablar con una voz que apenas reconocí como suya. Me contó que los últimos meses habían sido devastadores para su familia. Roberto había caído en una depresión profunda después de nuestro encuentro en el café, culpándose constantemente por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Su matrimonio estaba prácticamente destruido, con discusiones constantes sobre responsabilidades, culpas y la pérdida de la estabilidad económica que mi casa había representado. Los niños estaban confundidos y tristes, preguntando constantemente por la abuela María, sin entender por qué ya no podían visitarme. Pero lo que más me impactó de lo que Carmen me contó fue su confesión sobre la presión que había recibido de su propia familia. Me explicó que sus padres, especialmente Esperanza, habían sido quienes diseñaron el plan para apropiarse de mi casa. Ellos habían perdido sus ahorros en una estafa financiera y estaban desesperados por encontrar una solución a su situación económica. Cuando se enteraron de que yo vivía sola en una casa grande, vieron una oportunidad que decidieron aprovechar sin importar las consecuencias emocionales para mí. Carmen me confesó que al principio había resistido la idea, pero que la presión constante de sus padres, combinada con sus propios problemas financieros, la habían convencido de participar en el plan. Me pidió perdón con lágrimas sinceras, reconociendo que había permitido que la codicia y la desesperación nublaran su juicio moral. Admitió que había sido cruel conmigo, que había usado tácticas manipuladoras para hacerme sentir incapaz e inútil, y que se daba cuenta de lo terrible que había sido todo el proceso. Escuché su confesión completa sin interrumpirla, observando cómo se derrumbaba emocionalmente mientras hablaba. Parte de mí sentía una satisfacción amarga al verla sufrir las consecuencias de sus acciones, pero otra parte de mí, la parte que había crecido espiritualmente durante estos meses, sentía genuina compasión por su dolor. Cuando terminó de hablar, respiré profundamente antes de responder. Le dije que apreciaba su honestidad y su arrepentimiento, pero que las disculpas no podían deshacer el daño psicológico que me había causado. Le expliqué cómo me había sentido durante esos meses finales en mi propia casa, como una intrusa, como una carga,
como alguien cuya opinión y bienestar no importaban. Le describí las noches de insomnio, la pérdida gradual de autoestima, la confusión sobre mi propia capacidad mental y el dolor profundo de sentirme rechazada por la familia que había amado y servido durante décadas. Carmen lloró mientras yo hablaba, pero no la interrumpí. Necesitaba escuchar todo esto. Necesitaba entender completamente las consecuencias de sus acciones. Cuando terminé, le expliqué que había encontrado la paz en mi nueva vida, que tenía amigos genuinos que me valoraban, que había descubierto un propósito nuevo ayudando a otras personas en situaciones similares, y que no tenía intención de regresar a una dinámica familiar que había sido tóxica para mi bienestar. Le dije que, aunque la perdonaba porque el rencor solo me haría daño a mí misma, no estaba dispuesta a olvidar lo que había pasado o a exponerme nuevamente a ese tipo de maltrato. Le expliqué que cualquier relación futura tendría que construirse sobre bases completamente nuevas, con respeto mutuo, límites claros y el reconocimiento de que yo ya no era la mujer sumisa que había sido antes. Carmen me preguntó específicamente sobre los niños, sobre la posibilidad de que yo mantuviera algún contacto con Lupita y Pedrito. Esta pregunta me dolió profundamente porque realmente amaba a mis nietos y sabía que ellos también me querían. Pero también sabía que cualquier contacto con ellos significaría inevitablemente contacto con Roberto y Carmen, y no estaba segura de estar preparada emocionalmente para eso. Le dije que lo pensaría, pero que si llegaba a tomar la decisión de ver a los niños, sería en un ambiente neutro, con reglas claras y sin presión para restablecer relaciones familiares más amplias. Le expliqué que mi prioridad ahora era proteger la paz mental y emocional que tanto me había costado construir y que no estaba dispuesta a comprometerla por nostalgia o culpa familiar. Nos despedimos de manera civilizada pero distante. Carmen se fue con la comprensión clara de que las cosas nunca volverían a ser como antes, pero también con la posibilidad remota de que, tal vez en el futuro, podríamos encontrar una manera de coexistir pacíficamente por el bien de los niños. Esa noche, de regreso en mi departamento, reflexioné profundamente sobre el encuentro. Me di cuenta de que ver a Carmen nuevamente no había reabierto heridas antiguas como había temido. En cambio, me había confirmado que estaba completamente sanada de esa experiencia. Ya no sentía ira hacia ella, pero tampoco sentía el impulso de perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. Había encontrado un punto medio saludable: compasión sin complicidad, perdón sin ingenuidad. Al día siguiente, cuando llegué a la institución para mi turno como voluntaria, me sentí más fuerte y más segura que nunca de mi propósito. La confrontación con Carmen había sido una prueba final de mi transformación, y había pasado esa prueba con dignidad y sabiduría. Ya no era la María temerosa que había permitido ser maltratada en su propia casa. Era una nueva María, compasiva pero firme, generosa pero con límites claros, amorosa pero no ingenua. Durante los siguientes días, dediqué tiempo extra a mis consultas con otros adultos mayores en la institución. Compartí con ellos las lecciones frescas que había aprendido de mi encuentro con Carmen, especialmente sobre la importancia de mantener límites saludables incluso durante procesos de reconciliación. Muchos de ellos estaban luchando con la culpa de haber cortado relaciones con familiares tóxicos, y mi experiencia les ayudó a entender que era posible perdonar sin necesariamente restaurar relaciones dañinas. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada de doña Soledad desde el edificio. Me contó que había recibido una visita inesperada. Roberto había aparecido preguntando por mí, pero ella se había limitado a decirle que no estaba disponible para recibir visitas sin previo aviso. Me agradeció que hubiera tenido esa conversación con ella sobre la importancia de proteger mi privacidad y mi espacio personal. Esa llamada me hizo reflexionar sobre la red de apoyo que había construido durante estos meses. Ya no estaba sola enfrentando situaciones difíciles. Tenía amigos genuinos que entendían mis límites y estaban dispuestos a ayudarme a mantenerlos. Tenía un propósito claro que me daba significado y satisfacción. Tenía una vida independiente que había diseñado completamente según mis propios valores y necesidades. Por primera vez en décadas, me sentía completamente dueña de mi propio destino. Ya no vivía para complacer a otros o para evitar conflictos familiares. Vivía para mí misma,
para mi crecimiento personal, para mi contribución a la comunidad y para mi propia felicidad. Era una sensación liberadora que no había experimentado ni siquiera en mi juventud, cuando las expectativas sociales y familiares habían dictado tantas de mis decisiones importantes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama, en mi departamento, rodeada de mis propias cosas y mis propias decisiones, susurré una oración de gratitud. Agradecí por la fortaleza que había encontrado para tomar decisiones difíciles, por las nuevas amistades que habían enriquecido mi vida, por el propósito que había descubierto en ayudar a otros, y por la paz profunda que finalmente había alcanzado. El camino había sido doloroso, pero el destino valía cada lágrima derramada en el proceso. 6 meses habían transcurrido desde mi encuentro con Carmen en la institución, y mi vida había alcanzado una estabilidad y plenitud que jamás pensé posible a los 70 años. Mi trabajo como coordinadora voluntaria se había convertido en una pasión genuina que me levantaba cada mañana con energía renovada. Había ayudado a más de 20 adultos mayores a navegar situaciones familiares complicadas, y cada historia exitosa reforzaba mi convicción de que había tomado las decisiones correctas en mi propia vida. Durante este tiempo, había desarrollado una rutina que me proporcionaba estructura y satisfacción profunda. Los lunes y miércoles trabajaba en la institución, atendiendo consultas y participando en reuniones del equipo multidisciplinario. Los martes y jueves dedicaba tiempo a mis propios proyectos. Había retomado la escritura, algo que había abandonado en mi juventud, y estaba documentando historias de superación de los adultos mayores que atendía, con su permiso, para crear un libro que pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares. Los viernes los reservaba para actividades sociales con mis amigos del edificio. Habíamos formado un grupo muy unido que se reunía para jugar cartas, compartir comidas caseras y simplemente disfrutar de conversaciones significativas. Doña Soledad había organizado un club de lectura que se había vuelto muy popular en el edificio, y don Aurelio había iniciado un taller de jardinería en la azotea donde cultivábamos hierbas aromáticas y flores que compartíamos entre todos. Los fines de semana eran mi tiempo completamente personal. Los sábados exploraba diferentes barrios de la ciudad, visitaba museos, iba al cine, o simplemente caminaba por parques que nunca había tenido tiempo de conocer cuando mi vida giraba en torno a las necesidades de otros. Los domingos los dedicaba a la reflexión y el descanso. Asistía a misa en mi pequeña iglesia, preparaba comidas especiales solo para mí y escribía en mi diario sobre las experiencias y pensamientos de la semana. Una mañana de octubre particularmente hermosa, mientras revisaba mi correo electrónico en la oficina de la institución, recibí un mensaje que me sorprendió profundamente. Era de Lupita, mi nieta mayor, que ahora tenía 14 años. Había logrado conseguir mi dirección de correo a través de una búsqueda en Internet relacionada con la institución donde trabajaba. Su mensaje era corto, pero emotivo. Abuela María, sé que han pasado muchas cosas que no entiendo completamente, pero quiero que sepas que te extraño mucho. ¿Podríamos vernos algún día? Solo nosotras dos. Te amo. El mensaje me provocó una avalancha de emociones contradictorias. Por un lado, mi corazón se llenó de alegría al saber que Lupita me recordaba con cariño y quería mantener contacto conmigo. Por otro lado, me preocupaba la complejidad de la situación y las posibles repercusiones que un encuentro podría tener tanto para ella como para mí. Después de mucho reflexionar, decidí consultar el tema con la psicóloga de la institución, doctora Verónica Castillo, quien se había convertido en una consejera valiosa durante estos meses. La doctora Verónica me ayudó a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Me explicó que mantener vínculos con nietos en situaciones de conflicto familiar era complejo, pero no imposible, siempre y cuando se establecieran límites claros y se priorizara el bienestar emocional de todos los involucrados. Me sugirió que, si decidía responder al mensaje de Lupita, lo hiciera con honestidad apropiada para su edad, explicando que las relaciones familiares habían cambiado, pero que mi amor por ella permanecía intacto. Después de varios días de reflexión, decidí responder al correo de Lupita. Le escribí un mensaje cariñoso pero cuidadoso, explicándole que yo también la extrañaba mucho, pero que la situación entre los adultos de la familia era complicada
y que cualquier encuentro tendría que ser coordinado con sus padres y en un ambiente que fuera cómodo para todos. Le aseguré que mi amor por ella nunca había cambiado, independientemente de los problemas que hubieran surgido entre los adultos. Para mi sorpresa, la respuesta llegó muy rápidamente, pero no de Lupita, sino de Roberto. Su correo era diferente en tono a nuestras conversaciones anteriores, más maduro, más reflexivo, menos cargado de culpa y desesperación. Me explicaba que Lupita le había contado sobre su iniciativa de contactarme y que él apoyaba completamente su deseo de mantener una relación conmigo. Me confesaba que durante estos meses había estado en terapia psicológica, trabajando en entender los patrones disfuncionales que habían caracterizado nuestra relación familiar. Roberto me contó que su matrimonio con Carmen había terminado definitivamente 3 meses atrás. La presión del conflicto familiar, combinada con problemas financieros y diferencias irreconciliables sobre responsabilidades y valores, había hecho insostenible la relación. Carmen se había mudado con sus hijos a casa de una hermana en otra ciudad, llevándose a Pedrito con ella, mientras que Lupita había elegido quedarse con Roberto, porque se sentía más estable en su ambiente escolar actual. La información sobre la separación de Roberto y Carmen me generó sentimientos encontrados. No sentía alegría por el fracaso de su matrimonio, porque sabía que eso causaba dolor a todos los involucrados, especialmente a los niños. Pero tampoco podía negar que sentía cierto alivio al saber que la fuente principal de toxicidad en nuestras interacciones familiares había sido removida de la ecuación. Me preocupaba especialmente Pedrito, que era más pequeño y probablemente no entendía por qué su familia se había desintegrado tan dramáticamente. Roberto me propuso un encuentro gradual y cuidadoso. Sugería que nos viéramos primero él y yo, en un ambiente neutral, para hablar honestamente sobre la posibilidad de reconstruir algún tipo de relación saludable. Si esa conversación resultaba positiva, podríamos considerar incluir a Lupita en futuros encuentros. Me aseguró que no tenía expectativas de que las cosas volvieran a ser como antes, pero que había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre la importancia de las relaciones familiares auténticas durante estos meses de terapia. Después de consultarlo nuevamente con la doctora Verónica y reflexionar profundamente sobre mis propios sentimientos y necesidades, decidí aceptar la propuesta de Roberto. Acordamos encontrarnos en un café diferente al que habíamos usado meses atrás, en un barrio neutral, donde ninguno de los dos tuviera asociaciones emocionales particulares. Le dejé claro que mi vida actual era mi prioridad, que no estaba dispuesta a comprometer la paz que había construido, pero que estaba abierta a explorar la posibilidad de una relación diferente, si eso era genuinamente lo que él buscaba. El encuentro con Roberto fue revelador de maneras que no había anticipado. Físicamente se veía mucho mejor que la última vez que lo había visto. Había recuperado peso, tenía mejor color en el rostro y se notaba más relajado y centrado. Pero el cambio más significativo era emocional y psicológico. Hablaba de manera más madura, asumía responsabilidad por sus acciones pasadas sin excusas y demostraba un entendimiento genuino de cómo sus decisiones habían afectado mi bienestar. Me contó sobre su proceso terapéutico con detalle sorprendente. Había trabajado en entender los patrones de codependencia que habían caracterizado su relación con Carmen, había explorado sus dificultades para establecer límites saludables y había confrontado la culpa que sentía por no haber protegido a su propia madre de maltrato emocional. Me explicó que había llegado a entender que su miedo al conflicto había sido más fuerte que su lealtad familiar y que esa cobardía emocional había contribuido directamente a mi sufrimiento. Lo que más me impactó de nuestra conversación fue cuando Roberto me habló sobre las lecciones que había aprendido observando mi proceso de separación y reconstrucción. Me dijo que inicialmente había interpretado mi decisión como cruel y extrema, pero que con el tiempo había llegado a admirar la valentía que había requerido para priorizar mi propio bienestar por encima de la comodidad familiar. Me confesó que mi ejemplo lo había inspirado a tomar decisiones difíciles en su propia vida, incluyendo la decisión de terminar su matrimonio disfuncional y buscar ayuda profesional para sus problemas personales. Hablamos también sobre Lupita y sobre cómo la separación había afectado a los niños. Roberto me explicó que había sido completamente honesto con ella sobre los errores que había cometido como hijo y como padre,
y que Lupita había demostrado una madurez sorprendente al entender que las relaciones familiares requieren respeto mutuo para funcionar saludablemente. Me contó que ella había expresado específicamente su deseo de conocer la nueva abuela María de la que había oído hablar, refiriéndose a mi trabajo en la institución y a la vida independiente que había construido. Durante nuestra conversación, Roberto me hizo una propuesta específica que me sorprendió por su thoughtfulness. Sugirió que, si yo estaba dispuesta, podríamos intentar construir una relación completamente nueva, basada en el respeto mutuo y la honestidad, sin intentar recrear los patrones familiares del pasado. Propuso encuentros regulares, pero no obligatorios, donde pudiéramos conocernos como las personas que éramos ahora, no como los roles familiares que habíamos desempeñado anteriormente. Me explicó que había llegado a entender que yo no era simplemente su madre, sino una mujer completa con sus propios intereses, necesidades y propósitos de vida. Quería conocer a María, la voluntaria, María la escritora, María la amiga de doña Soledad y don Aurelio, María la mujer independiente que había encontrado su propia voz y su propio camino. Esta perspectiva me conmovió profundamente porque representaba exactamente el tipo de reconocimiento que había anhelado durante años sin saber cómo articularlo. Le conté sobre mi trabajo en la institución, sobre las historias que estaba escribiendo, sobre la comunidad que había formado en mi edificio y sobre la satisfacción profunda que sentía al vivir según mis propios términos. Roberto escuchó con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes y mostrando interés real en los detalles de mi nueva vida. Era una conversación entre adultos iguales, no entre una madre que servía y un hijo que recibía servicios. Hacia el final de nuestro encuentro, Roberto me hizo una pregunta que había estado evitando durante toda la conversación. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente por haber fallado tanto como hijo? Mi respuesta fue honesta pero compasiva. Le expliqué que el perdón era un proceso, no un evento, y que ya había comenzado ese proceso por mi propio bienestar emocional. Pero también le dije que la confianza se construía con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con palabras o promesas. Le propuse que comenzáramos con encuentros mensuales, solo nosotros dos, para permitir que nuestra nueva relación se desarrollara gradualmente y sin presión. Si después de varios meses ambos sentíamos que habíamos establecido una base sólida de respeto y comunicación saludable, podríamos considerar incluir a Lupita en nuestras reuniones. También establecí límites claros. No discutiríamos el pasado obsesivamente, no intentaríamos resolver problemas que ya habían sido resueltos, y cualquiera de los dos podría pausar o terminar el proceso si sentía que no estaba siendo saludable. Roberto aceptó todas mis condiciones sin cuestionarlas, demostrando que realmente había internalizado las lecciones de su proceso terapéutico. Nos despedimos con un apretón de manos cordial, pero cauteloso, ambos entendiendo que estábamos embarcándonos en un experimento delicado que requeriría paciencia, honestidad y compromiso genuino con el crecimiento personal de ambas partes. En las semanas que siguieron a nuestro encuentro, reflexioné mucho sobre la posibilidad de reconstruir una relación con Roberto. Hablé extensamente con mis amigos del edificio, especialmente con la licenciada Elena, quien me ofreció perspectivas valiosas basadas en su experiencia legal con conflictos familiares. También consulté con la doctora Verónica, quien me ayudó a identificar mis propias motivaciones y a asegurarme de que cualquier decisión que tomara fuera genuinamente en mi mejor interés. Lo que más me preocupaba era la posibilidad de retroceder emocionalmente, de volver a caer en patrones de complacencia que habían sido tan dañinos en el pasado. Pero también reconocía que había cambiado fundamentalmente durante estos meses de independencia, que tenía herramientas emocionales y una red de apoyo que no había tenido antes, y que cualquier relación futura sería en mis términos, no en términos dictados por culpa familiar o expectativas sociales. Un mes después de nuestro primer encuentro, Roberto y yo nos vimos nuevamente. Esta segunda reunión fue más relajada, más natural, como si ambos hubiéramos ganado confianza en la posibilidad de que nuestra nueva dinámica realmente funcionara. Roberto me contó sobre los cambios positivos en su vida. Había comenzado un nuevo trabajo que le gustaba más,
Había establecido una rutina de ejercicio y cuidado personal, y había desarrollado amistades masculinas saludables que lo apoyaban en su crecimiento personal. Me habló también sobre Lupita, quien estaba sobresaliendo académicamente y había desarrollado un interés particular en trabajo social, inspirada aparentemente por las historias que Roberto le había contado sobre mi trabajo en la institución. Esta información me llenó de orgullo y me hizo considerar más seriamente la posibilidad de incluirla en nuestros encuentros futuros. Durante esta segunda reunión, Roberto también me entregó algo que me conmovió profundamente. Una carta escrita por Lupita específicamente para mí. En ella, mi nieta me contaba sobre su vida, sus intereses, sus sueños para el futuro, y expresaba su admiración por la valentía que había demostrado al empezar de nuevo a los 70 años. La carta terminaba con una invitación. Abuela María, me encantaría conocer a la mujer fuerte e independiente que eres ahora. ¿Podrías enseñarme sobre el trabajo que haces ayudando a otras personas? Esa carta fue el factor decisivo en mi proceso de toma de decisiones. Me di cuenta de que mi experiencia podía ser no solo sanadora para mí, sino también educativa e inspiradora para Lupita. Si podía servirle como ejemplo de que es posible cambiar patrones familiares disfuncionales, de que es posible priorizar el respeto propio, de que es posible reconstruir la vida incluso después de pérdidas significativas, entonces tal vez valía la pena arriesgar la comodidad de mi nueva rutina para explorar esta posibilidad. En nuestro tercer encuentro, le dije a Roberto que estaba dispuesta a conocer a Lupita, pero con condiciones específicas. Quería que nuestro primer encuentro fuera en la institución donde trabajaba, para que ella pudiera ver directamente el trabajo que hacía y entender el contexto de mi nueva vida. También insistí en que la reunión fuera relativamente breve, para permitir que ambas evaluáramos nuestros sentimientos sin presión de crear una experiencia perfecta inmediatamente. Roberto aceptó entusiastamente mis condiciones y programamos la reunión para el siguiente viernes por la tarde. Mientras esperaba ese día, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si estuviera a punto de conocer a una nueva persona, no simplemente de reconectarme con alguien del pasado. Y en cierto sentido, eso era exactamente lo que estaba pasando. Tanto Lupita como yo habíamos cambiado durante estos meses de separación y tendríamos que descubrir quiénes éramos la una para la otra en esta nueva fase de nuestras vidas. El día del encuentro llegó finalmente, trayendo consigo la posibilidad de que mi familia, redefinida y reconstruida sobre bases más saludables, pudiera tener un futuro después de todo. Pero sería un futuro diferente, basado en elección mutua más que en obligación, en respeto más que en conveniencia, en amor genuino más que en expectativas tradicionales. Era exactamente el tipo de futuro que había aprendido a valorar durante mi proceso de reconstrucción personal. El viernes por la tarde llegó con una brisa suave que movía las cortinas de mi oficina en la institución. Había pasado la mañana atendiendo a 2 señoras que enfrentaban situaciones similares a la que yo había vivido, y sus historias me recordaron una vez más lo lejos que había llegado en mi propio proceso de sanación. Cuando sonó el timbre anunciando visitantes, mi corazón se aceleró ligeramente, pero era una emoción diferente a la ansiedad que había sentido en el pasado. Era expectativa mezclada con una serenidad profunda que solo viene con la certeza de conocer el propio valor. Lupita entró a mi oficina con pasos cautelosos, como si estuviera entrando a un territorio sagrado. A los 14 años, había crecido mucho desde la última vez que la había visto. Era más alta, más madura en sus gestos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, grandes, expresivos, llenos de esa curiosidad inteligente que siempre había caracterizado a mi nieta mayor. Roberto la acompañaba, pero se quedó discretamente en el marco de la puerta, permitiendo que nuestro reencuentro fuera principalmente entre nosotras dos. «Abuela María», me dijo con una voz que temblaba ligeramente de emoción, «te ves diferente, te ves más feliz». Sus palabras me llegaron directamente al corazón porque reflejaban exactamente lo que yo sentía por dentro. Le sonreí y la invité a sentarse en la silla frente a mi escritorio, el mismo lugar donde había consolado a tantas otras personas durante estos meses. «Lupita»,
Mi niña hermosa, le respondí. Yo también me siento diferente. He aprendido muchas cosas sobre mí misma que no sabía antes. Le expliqué brevemente el trabajo que hacía en la institución, cómo ayudaba a otros adultos mayores a encontrar su camino cuando las familias se volvían complicadas. Sus ojos se iluminaron con interés genuino cuando le mostré algunos de los libros que estaba escribiendo, testimonios anónimos de superación y fortaleza. Durante nuestra conversación, Lupita me hizo preguntas maduras que me sorprendieron por su profundidad. ¿No fue muy difícil empezar de nuevo a los 70 años? ¿No tuviste miedo? Le pregunté si realmente quería escuchar la respuesta honesta, y cuando asintió con determinación, le conté sobre las noches de insomnio, sobre la incertidumbre, pero también sobre la paz inmensa que había encontrado al finalmente vivir según mis propios valores. ¿Sabes qué, abuela?, me dijo después de escuchar mi relato. Creo que eres la persona más valiente que conozco. En la escuela estamos estudiando sobre mujeres que cambiaron la historia, y yo pienso que tú también cambiaste la historia, al menos la tuya y la nuestra. Sus palabras me emocionaron tanto que tuve que contener las lágrimas. Le conté sobre mis amigos del edificio, sobre doña Soledad y don Aurelio, sobre las tardes de dominó y los clubs de lectura. Le describí mi pequeño departamento, mis plantas en la ventana, mis rutinas matutinas de café y reflexión. ¿Te puedo visitar algún día?, me preguntó con esperanza en los ojos. Me encantaría conocer tu nueva casa y a tus amigos. Después de una hora de conversación, Roberto se acercó discretamente para recordarnos que ya era hora de irse. Pero antes de partir, Lupita me entregó algo que había preparado especialmente para mí. Un álbum pequeño que había hecho con fotos nuestras de cuando era más pequeña, pero también con páginas en blanco. Las páginas vacías son para los nuevos recuerdos que vamos a hacer juntas. Me explicó con una sonrisa que me recordó por qué había amado tanto ser abuela. Nos despedimos con un abrazo largo y sincero. Esta vez, cuando vi a Roberto, ya no sentí la mezcla compleja de amor y resentimiento que había caracterizado nuestros encuentros anteriores. Lo que sentí fue algo más simple y más limpio, cariño genuino por un hijo que había aprendido a crecer, respeto por un hombre que había tenido la valentía de cambiar, y esperanza cautelosa por una relación familiar que podría construirse sobre bases completamente nuevas. En las semanas que siguieron, establecimos una rutina suave de encuentros mensuales. A veces era solo Roberto y yo, hablando sobre nuestras vidas actuales, compartiendo lecturas, o simplemente disfrutando de un café juntos, como dos adultos que se estaban conociendo genuinamente por primera vez. Otras veces, incluíamos a Lupita, quien se había convertido en una visitante regular de la institución, ayudando como voluntaria junior y aprendiendo sobre trabajo social, observando mis consultas. Lo que más me sorprendió de este proceso fue descubrir que no tenía que elegir entre mi nueva vida independiente y una relación familiar saludable. Podía tener ambas, siempre y cuando los límites fueran claros y el respeto fuera mutuo. Roberto nunca intentó presionarme para regresar a los patrones del pasado, y yo nunca sentí la necesidad de sacrificar mi autonomía para mantener la conexión familiar. Una tarde de diciembre, mientras organizaba mi escritorio antes de irme a casa, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en poco más de un año. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar auténtico. Había perdido una familia disfuncional, pero había construido una comunidad genuina. Había perdido la ilusión de que el amor familiar debía ser incondicional e incuestionable, pero había ganado la sabiduría de que el verdadero amor siempre incluye respeto. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era doña Soledad, invitándome a la cena navideña que organizaríamos en el edificio. «María», me dijo con esa calidez que caracterizaba nuestras amistades, «¿vas a invitar a Roberto y a Lupita? Todos queremos conocerlos». Su pregunta me hizo sonreír porque representaba exactamente el tipo de integración saludable que había aprendido a valorar. Incluir a la familia sin perderse a sí misma, compartir la nueva vida sin sacrificar la independencia. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, escuché música suave y reflexioné sobre las lecciones más importantes de este año transformador. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para redefinir las relaciones,
que el perdón no requiere olvidar, que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia, y que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que no nos valora. Al día siguiente, llamé a Roberto para invitarlo a él y a Lupita a la cena navideña con mis amigos. Su respuesta entusiasta me confirmó que habíamos encontrado el equilibrio correcto, una relación familiar basada en elección mutua, respeto genuino y la libertad de cada uno de vivir según sus propios términos. Mientras colgaba el teléfono y me preparaba para otro día de trabajo en la institución, sentí una gratitud profunda por el camino que había recorrido. No había sido fácil, pero cada decisión difícil me había acercado más a la mujer que estaba destinada a ser. Ya no era la María que vivía para complacer a otros. Era la María que había aprendido a valorarse a sí misma, a establecer límites saludables y a construir relaciones auténticas basadas en respeto mutuo. El silencio de mi departamento ya no era vacío, era libertad. La independencia ya no era soledad, era autodeterminación. Y las relaciones familiares ya no eran obligaciones, eran elecciones conscientes basadas en amor genuino y respeto mutuo. Mientras regaba mis plantas en la ventana, observando la ciudad despertar una vez más, susurré una oración de gratitud por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado, porque a veces el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos es la valentía de redefinir lo que significa familia, hogar y felicidad. A veces, el mayor reinicio es el silencio que elegimos mantener, hasta que encontramos nuestra propia voz nuevamente. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.